bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa en la jornada de la acción climática como desafío pedagógico, diálogos para una educación ambiental integral, que está organizando la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de la Semana de la Acción Climática que está llevando adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta mesa en particular se titula Voces frente al cambio climático, experiencias para el empoderamiento de la acción climática, y busca recuperar y poner en valor miradas y experiencias de diferentes actores en el ejercicio de una educación ambiental orientadas al cambio climático, dando cuenta así de la diversidad, la complejidad, la transversalidad y la interseccionalidad de la cuestión ambiental. En particular, en esta mesa nos interesa escuchar las voces de diferentes actores, diferentes experiencias que tienen como protagonistas a jóvenes, a mujeres, a pueblos indígenas, a universidades y escuelas secundarias. Les cuento que vamos a estar moderando esta charla junto con Marta Kisilevsky. Ella es asesora de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa, y quien les habla, Santiago Colombo, como parte del equipo técnico de esta Subsecretaría del Ministerio. También queremos agradecer especialmente al Gabinete Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a quienes están trabajando en la organización por la iniciativa y permitirnos participar en esta mesa que invita a pensar en la necesidad del empoderamiento para la acción climática desde diversas experiencias y como un desafío para la educación ambiental integral. Para comenzar este diálogo, podemos decir que la crisis ambiental, la crisis climática, es una evidencia muy clara del tiempo histórico que demanda pensar desde múltiples espacios sociales, políticos, una agenda de transición socioecológica justa que nos permita construir horizontes culturales y civilizatorios. Otros modos de producir conocimiento, otros modos de hacer escuela y comunidad, en los que la justicia social y el género se articulen con la justicia ambiental. Desde el Ministerio de Educación, como punto focal del Gabinete de Cambio Climático, se sostiene, y cito textualmente lo que fue la contribución del Ministerio en la NDC, que el cambio climático constituye uno de los desafíos más importantes de la humanidad para el presente siglo. Y esto requiere de políticas públicas que impulsen un cambio sociocultural que privilegie otros modos de conocer, organizar y actuar en un mundo en estrecha relación con las comunidades y los territorios. Es que, en realidad, reconocemos algo que hace un tiempo atrás había dicho Enrique Levy. Él decía que la problemática ambiental, como síntoma de la crisis de civilización de la modernidad, plantea la necesidad de generar una conciencia sobre sus causas y sus vías de resolución. Y ello pasa por un proceso educativo que va desde la formulación de nuevas cosmovisiones e imaginarios colectivos hasta la formulación de nuevas capacidades técnicas y profesionales. En ese sentido, la charla, la mesa, la jornada que estamos llevando adelante busca propiciar el intercambio de voces y experiencias que se vienen llevando adelante en el campo educativo frente al cambio climático y que contribuyen a la sensibilización y la formación ambiental desde una perspectiva de educación ambiental integral. Cuando hablamos de una educación ambiental, entendemos que se requieren de diversos abordajes transversales, que no son solamente referidos a los contenidos disciplinares, sino a las múltiples relaciones sociales, productivas y culturales, y a los diversos sujetos que conformamos el ambiente. Por eso va a ser un gusto compartir en esta mesa con ustedes, con quienes nos acompañan esta mañana, a fin de reflexionar sobre algunas de las experiencias y desafíos que tenemos en común y que aún hay que seguir dando en lo que refiere a la educación ambiental integral. Quienes nos acompañan son una mesa muy nutrida de personas especialistas de diversos ámbitos, pero Marta va a ir presentando a cada uno y cada una de ellas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar esta mañana compartiendo este espacio desde una integración que pretendemos sea fructífera entre, bueno, los saberes que tienen que ver con el ambiente y los saberes pedagógicos. Bueno, en esa línea yo trabajo en el Ministerio de Educación y trabajamos con Santiago desde la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa
de la Secretaría de Cooperación y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Hace muchos años soy pedagoga y trabajo hace muchos años en este tema, entonces la verdad que me parece también interesante este desafío, y vamos a procurar aprender de ustedes, de todos ustedes, porque hay muchas cuestiones que desde el Ministerio, desde Educación, desde el campo educativo, hay mucho como desafío para enfrentar, para desarrollar, para colaborar, y por eso es un gusto también trabajar desde el Gabinete de Cambio Climático como punto focal y en el Ministerio de Ambiente. Como me parece que, bueno, muchos años hace que estoy en el Ministerio y que es la primera vez que estamos así trabajando tan codo a codo. Así que bueno, celebro esta oportunidad y agradezco nuevamente su presencia. Nuestros invitados hoy son Montserrat Tolaba, que es militante de Jóvenes por el Clima, travesti feminista, en el pasado integró el equipo de trabajo de la organización con los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, y va a abordar el tema de las y los jóvenes como protagonistas, comunicación y activismo ambiental. Luego le vamos a dar la palabra a Lisandro Berneri, que es licenciado en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente e investigador de la Facultad de Artes y Ciencias de Lucasal, y realizó muchas investigaciones sobre las comunidades originarias de la región del NOA. Y él se va a referir a las experiencias interculturales en torno a la educación ambiental y el cambio climático. En tercer lugar, nos va a dirigir la palabra Liliana Vergesio, que es docente e investigadora, codirectora del Centro de Estudios Territoriales, Ambientales y Sociales, el CETAS, de la Universidad Nacional de Jujuy, miembro del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género de Jujuy, y se va a referir a la perspectiva de género como eje para abordar la crisis climática. En cuarto lugar, las universidades, el tema va a ser las universidades como agente clave para la producción y la democratización de los conocimientos ambientales, y para eso recurrimos a Fernando Primo Forgioni, coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Y para finalizar, vamos a tener el gusto de escuchar a Raúl Villegas, profesor del proyecto Estructura, Materiales de Construcción y Estática y Resistencia de Materiales del Colegio Provincial de Educación y Tecnología Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, que fue asesor del proyecto Abrigando Casas, que se va a referir a las escuelas secundarias y las acciones contra el cambio climático. Bueno, esta presentación, así como un poquito rápida, quizás nos dé el panorama de lo que va a ser esta mesa, en términos más bien de áreas y temas que se van a desarrollar, que como verán son variados y tratan de incorporar varias de las preguntas que ahora proponemos para el diálogo. Las preguntas que nos hacemos tienen que ver, en primer lugar, con qué acciones se están llevando adelante frente a esta problemática tan seria del cambio climático desde cada uno de sus sectores e instituciones. También nos preguntamos de qué manera los saberes que se ponen en juego y se construyen en estas experiencias nos permiten repensar una nueva forma de vincularnos, de relacionarnos como seres humanos con la sociedad y el ambiente que nos rodea. Y también nos preguntamos cuáles son los desafíos, cuáles son las principales luchas que tenemos que seguir impulsando para construir una sociedad más justa e igualitaria en sintonía con la trama de vida. Entonces, bueno, invitamos a nuestros expositores, ahora sí, a que nos cuenten y que, bueno, tratemos entre todos y todas de responder a estas preguntas. En primer lugar, le pediría a Montserrat si puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Hola, buenas, gracias por la invitación. Yo soy Jóvenes por el Clima, que es una organización que nace ya hace 2 años, ya hace muy poco se cumplieron 2 años, y parte de una necesidad de la juventud de hablar sobre la crisis climática y sobre las catástrofes que acarrea. Y me parece que específicamente acá en la Argentina también tiene que ver no solamente con la instalación en la agenda pública y política de que el cambio climático existe, sino del desarrollo de una narrativa que permita contener una historización de
digo, tanto en nuestra historia como en Latinoamérica, pero también las condiciones estructurales de vida de muchas personas acá en la región, que no es la misma, digo, hablando del cambio climático y sus consecuencias, digo, no son las mismas que las que se dan en la región que las que se dan a nivel mundial, y por lo tanto las consecuencias tampoco lo van a hacer, y en ese sentido hay una apuesta a la construcción de un ambientalismo que incluya a todos, un ambientalismo que sea popular, y que tenga en cuenta experiencias organizativas, experiencias con los trabajadores de la economía popular, por ejemplo, los trabajadores rurales, y los recuperadores urbanos, y me parece que en términos de movimiento eso es sumamente importante porque en principio al estar como esta masificación llevada a cabo, o sea, como la juventud como sujeto político enmarcado en el movimiento por la crisis climática, no era suficiente, sino que justamente teníamos que construir alianzas, construir redes con quienes en principio son agentes activos en torno a la lucha por la crisis climática, pero que también son quienes van a sufrir en mayor consecuencia los efectos de esta crisis. Yo creo que hemos tenido varios desafíos a la hora de hablar sobre la crisis climática, porque venimos de diferentes experiencias organizativas como juventud. Digo, este nuevo reclamo, este nuevo eje de reclamo es sí novedoso, pero tiene que ver con algo que ya veníamos construyendo, que es la justicia social, y en los espacios donde veníamos discutiendo y organizándonos políticamente como los colegios. En ese sentido, creo que también es sumamente importante la construcción anterior a la que teníamos después de la masificación del ambientalismo, porque tiene que ver con nuestra construcción dentro de los colegios, cómo vemos la educación, cómo se desarrolla, pero también los procesos políticos que nos atravesaron, por ejemplo, a mi generación, que yo nací en el 2001. Por lo tanto, digo, no solamente procesos como, digo, tener la oportunidad de formar parte de un centro de estudiantes, de sumergirnos en la vida política, sino también procesos muchísimo más grandes como lo que significó el feminismo en nuestras agendas. Digo, cómo de repente algo que parecía ser totalmente ajeno entró como una necesidad urgente de discusión dentro de las áreas que nos correspondían como los centros de estudiantes, y se empezó a discutir un montón en torno a los espacios que ocupábamos, cómo la violencia machista se reproducía al interior de las aulas, cómo se reproducía desde las direcciones de cada colegio, cómo incluso había lógicas por parte de, lógicas paternalistas que no atendían a esas situaciones, que no ayudaban a la construcción de una pedagogía feminista, de reconstrucción de los vínculos dentro de los colegios, y que nosotros supimos marcar. Y construir algo a partir de marcar que eso estaba mal. Entonces, me parece que con la crisis climática pasa algo similar, digo, la necesidad de querer estar discutiendo algo dentro del colegio, por ejemplo, porque básicamente nuestro grueso de convocatoria son estudiantes secundarios o estudiantes muy jóvenes de la universidad, y esta necesidad de estar discutiendo ambientalismo y estar discutiendo por lo menos el enfoque que estamos dando nosotros, que son las causas sistémicas que originan esta crisis climática, son indisolubles de sumergirse en la vida política. Y en ese sentido, nosotros como movimiento hacemos una apuesta a reforzar los órganos de organización política que poseen los estudiantes secundarios, por ejemplo, para que discutan también esta crisis climática con las perspectivas que le queremos dar. Y en ese sentido, digo, podemos estar hablando de cómo queremos que se desarrolle la educación ambiental. A mí me parece que hay fenómenos muy distintos, por ejemplo, con la Ley de Educación Sexual Integral y con la Ley de Educación Ambiental, y tiene que ver con que evidentemente el ambientalismo está creciendo, pero no es lo suficientemente grande, y por lo tanto da como da la noción y también la creencia, digo,
es un hecho que vamos a tener que seguir creciendo, vamos a tener que seguir interpelando, pero lo que pasa, por ejemplo, con la Ley de Educación Sexual Integral es que justamente ha sido una bandera de la militancia estudiantil, digo, la hemos defendido fervientemente, y no solamente eso, sino que en el camino a que no nos enseñen, que no haya un espacio para hablar sobre educación sexual integral, hemos construido nosotros también de forma autogestiva espacios para hablar de qué es lo que eso implica. Y cuando hay baches, desde el Estado, cuando hay baches, cuando no se da el espacio de discusión, son nuestros propios espacios que vamos construyendo desde abajo, en donde se dan discusiones que suelen ser muchísimo más complejas de lo que parecieran. Digo, y en ese sentido, por ejemplo, la construcción de la justicia social en torno a qué es lo que nos atraviesa en el colegio es indisoluble también de lo que pasa en nuestros hogares y de lo que pasa a nivel social. Y la crisis climática, el ambientalismo se viene discutiendo en esa clave hoy en los colegios. Estamos en miras de, obviamente, obtener una ley de educación ambiental, pero indisolublemente de la cuestión de la educación en sí, digo, cómo queremos, cómo también, digo, yo que vengo del movimiento estudiantil secundario y venimos discutiendo, por ejemplo, reformas que nos caen del techo, tenemos que ver también cómo se desarrolla esa lógica, esa dinámica de enseñanza. Digo, creo que hoy la escuela secundaria está en un punto que no da para más en torno a la democratización y qué es lo que eso significa. Digo, yo, por ejemplo, soy de Salta, y en Salta te persiguen por querer armar un centro de estudiantes. Es esa la realidad. Entonces tenemos que ver cómo nosotros incidimos en esos espacios, no solamente para replantear el tema de la educación, cómo se da esta lógica bastante unidireccional del profesor al alumno, pensar esas pedagogías que evidentemente no están funcionando, pero también pensar esa problemática de fondo que es por qué a nosotros hoy nos cuesta tanto, especialmente en las provincias, organizarnos políticamente. Y entender que esa organización aporta, abona a la construcción de políticas públicas, por ejemplo. Digo, nosotros que somos un movimiento, que somos, formamos Jóvenes por el Clima, estuvimos en la aprobación de la emergencia en cambio climático, también para la ley de presupuestos mínimos. Digo, estamos inmersos en la vida política del país y hoy actualmente en los colegios se nos dificulta muchísimo plantear las problemáticas sociales que nos atraviesan. Y dependemos bastante también de las gestiones directivas de cada colegio y si, nada, podría hablar horas de esto, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en clave de cómo nosotros vemos la educación desde distintos ámbitos, y ahí la juventud tiene un aporte muy valioso que no está siendo escuchado del todo. Excelente esto que decís, Monse, porque también decías en tu presentación, no es algo que es exclusivo de los y las jóvenes, sino decías, de sumar a más actores, más sectores de la sociedad, porque entendemos que la problemática excede a un sector, ¿no? Sino de que tiene que abordarse de una forma integral. Y eso requiere ensayar, o escuchaba a medida que ibas hablando, construir nuevos espacios. Si no están, no importa. Darnos ese tiempo, darse ese tiempo tal como lo han venido haciendo, a pesar de que eso sea dificultoso o, decías, te persigan. Pero son efectivamente problemas reales y entenderlos como algo que requiere una acción política muchas veces, y de hecho la conformación, como bien decías, de los centros de estudiantes a partir de los movimientos políticos de estudiantes para hablar de esto, es algo que efectivamente lo vienen haciendo. Bueno, esta semana tuvimos una clara evidencia el lunes de una clara manifestación de que el problema nos afecta a todos, a todas, a todos,
y los estudiantes en particular, como jóvenes, vienen marcando la cancha, por así decirlo, en muchas de estas discusiones, y celebramos eso. ¿Puedo agregar algo cortito? Por supuesto. No, en relación también a por qué la juventud formó parte de esta masificación y por qué la agarró como bandera y hoy es uno de los principales actores en torno a la acción climática. Digo, me parece que hay algo bastante claro, pero que no solamente pasa con la crisis climática y las consecuencias, que es que las decisiones que se están tomando ahora, o por lo menos las que se vienen tomando históricamente, no son abiertas a que se discutan entre muchos actores. Y en ese sentido, las secundarias, o sea, los estudiantes secundarios, yo me reconozco todavía, sí, yo terminé el colegio ya el año pasado, pero digo, comúnmente pasa esta tensión de no formar parte de la mesa que discute cómo se va a desarrollar un proyecto en el colegio, etc. Y esa lógica de exclusión se repite en muchos lugares, y creo que algo que no solamente pasa con la juventud, sino que pasa con los trabajadores, los trabajadores de la economía popular en todas sus ramas, es que no estamos formando parte de esa mesa, o por lo menos no de una forma muy contundente y donde se nos escuche verdaderamente y lo que, digamos, se lleva a cabo. Y es esto, o sea, la juventud hoy, yo en 20 años voy a seguir viva, supongo, y voy a tener que enfrentarme a básicamente decisiones que se han tomado históricamente de la cual yo no formo parte, pero no solamente yo como individuo o la juventud como sector, sino casi el entero de la sociedad, digo, en términos, hablar las causas de la crisis climática, 100 empresas producen más del 50% de gases de efecto invernadero en la Tierra. Y hay una problemática de la desigualdad social ahí, y también un escenario bastante catastrófico que me parece que también abona a que muchos sectores se interesen por lo que está pasando ahora, porque es realmente muy catastrófico. El año pasado se incendiaron 1 millón de hectáreas. Venimos exigiendo una ley de humedales y hace 10 años que ya se viene conformando este reclamo por la ley de humedales, se ha tratado en el Congreso, se ha rechazado, ahora estamos esperando que se trate, por lo menos, y en lo que va del año, las imágenes son muy catastróficas. En la comarca andina, cerca de 60.000 hectáreas fueron quemadas, y en ese sentido también planteamos discusiones más que tienen que ver con lo estructural, a favor de quién está la justicia, a quién se está otorgando impunidad, porque nosotros, por lo menos nuestra postura es que esos incendios no fueron naturales, y de hecho el 95% de los incendios son por causas intencionales. Entonces, también se juega una cuestión del poder. Acá quiénes están en esa mesa, a quiénes se le garantiza impunidad, qué es lo que se privilegia en determinados lugares de decisión. En lo ambiental es muy común, en general en la política, que sectores económicos concentrados estén representados en estos espacios. Por lo tanto tenemos que hacer una apuesta a que no solamente la juventud esté representada, sino los sectores de la sociedad históricamente silenciados. Eso nada más. Bueno, diste el pie perfecto para seguir ahora con Lisandro, ¿no? Lisandro Berneri, él es antropólogo, y una de sus líneas de investigación, de trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que mencionaba Monse, cómo algunos sectores han quedado invisibilizados en lo que tiene que ver incluso con algo más básico, que es el derecho a la vida y el derecho al ambiente. Lisandro ha estado desarrollando investigaciones en torno a las comunidades originarias del noroeste de Argentina, que vinculan estas cosas, así que te escuchamos, Lisandro, lo que has investigado y bueno, ver cómo se vincula precisamente esto del derecho ambiental, el derecho a tener un ambiente sano y las luchas que se vienen dando en el noroeste de las comunidades. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos y a todas. Bien, justamente quisiera, ante todo, agradecer esta posibilidad de sumar mi aporte a esta Semana de la Acción Climática, hablando un poco sobre los pueblos originarios. Bueno, lamentablemente, en algunos sectores de nuestra sociedad, la mirada eurocéntrica, este mito del origen
argentino, del origen europeo de los argentinos, de que hay un crisol de razas vinculado a los procesos de inmigración de fines del siglo XIX, sigue asociando a los pueblos originarios con el atraso y con la barbarie. Por suerte eso está cambiando, hubo muchos avances en materia de reconocimiento de derechos. De hecho, celebramos nuestro bicentenario con la bandera huipala, una bandera de origen andino, que representa justamente los pueblos indígenas. Esto implica un avance, no al nivel de Bolivia y Ecuador, que se reconocen como estados plurinacionales en sus constituciones, pero es un avance, ¿sí? Un recorrido similar tuvo también la Pachamama, esta deidad de origen andino, que se ha convertido no solamente en emblema de pueblos de otras latitudes, sino que fue incorporada como un símbolo de resistencia frente al avance del neoliberalismo, del capitalismo, e inclusive del desarrollo. Un desarrollo que claramente generó una mejora en la calidad de vida para muchos sectores de la población mundial, pero que todavía no estamos muy seguros del costo que esto va a tener para nuestro planeta y si es posible un desarrollo verdaderamente sustentable que garantice la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Pero bueno, de esta manera la mirada sobre los pueblos originarios está cambiando, ya no se los piensa como personas que viven al borde de la supervivencia, situación que aquí en el noroeste argentino es dramáticamente real, pero que responde justamente al acorralamiento en que los han colocado las sociedades modernas, y no a sus propias prácticas o pautas culturales, como muchos voceros del despojo pretenden instalar. Hoy en día los pueblos originarios son vistos como los garantes del equilibrio medioambiental, como los defensores de la naturaleza, en una mirada que no siempre está exenta de lo que en antropología denominamos el esencialismo. Y el esencialismo es esta tendencia a creer que las identidades son inmutables, ¿sí? Que permanecen inalteradas a lo largo del tiempo, naturalizando un poco las diferencias culturales. Por eso, sin pretender ajustar los discursos y las prácticas reales de las comunidades en defensa de sus derechos y de sus territorios, desde una imagen preconcebida de lo que deben ser, y desde la mirada urbana, moderna y occidental, la realidad es que los litigios en defensa del medio ambiente en América Latina presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su gran mayoría son impulsados por comunidades originarias. Este cambio de percepción en torno a la condición y al rol de las comunidades originarias en la actualidad coincide a su vez, en línea con lo que decía Monse, con aquellos movimientos que se manifiestan contra la crisis climática y contra el calentamiento global. ¿Sí? Esto coincide también con una globalización jurídica y política del movimiento indígena. El movimiento indígena ha generado redes internacionales de apoyo. Y sus reclamos por la aplicación de protocolos de consulta, sus propuestas de la no explotación de combustibles fósiles y de detención de los desmontes, cobran nueva importancia, ¿sí? En el contexto de la crisis climática que se está gestando. Por otro lado, avanzan también las industrias extractivistas y la frecuencia y la intensidad de los conflictos por los territorios, las disputas territoriales entre los pueblos indígenas y las grandes corporaciones son cada vez más frecuentes. En nuestro país, por ejemplo, podemos observar que los territorios que habitan las comunidades se encuentran en una situación de inseguridad, ¿sí? De inseguridad jurídica, de acceso a derechos por la falta de titulación de los territorios comunitarios, si bien tenemos en Argentina una ley, la ley 26.160, que reconoce la posesión, impide esos desalojos y que es visto por las comunidades como un camino hacia la titulación. Por otro lado, en la gestión anterior hubo un fogoneo muy grande desde el Ministerio de Seguridad sobre esta idea del indio trucho, ¿sí? Que se vio muy claro en la gestión de los conflictos con el pueblo mapuche, donde se trataba de instalar un discurso que deslegitimaba su identidad por el hecho de defender sus territorios ancestrales y tradicionales. Ahora sí, en lo que respecta a la provincia de Salta, donde estoy trabajando actualmente, la provincia de Salta tiene una condición que es casi paradigmática de lo que es Latinoamérica en términos de diversidad y desigualdad, ¿sí? Tenemos una de cal y otra de arena. Salta es la provincia que tiene la mayor diversidad cultural del país, ¿sí? Cuenta con 14 pueblos originarios en su territorio,
Y por otro lado, es la provincia que tiene la peor distribución del ingreso y la mayor tasa de pobreza rural, según datos del Banco Mundial publicados allá por 2015 o 2016. Se pueden establecer aquí en la provincia dos grandes áreas culturales, las tierras bajas, la región chaqueña, y las tierras altas o la región de la Puna. En la Puna habitan los pueblos Collas, Atacamas y Diaguita, que están expuestos a los riesgos de la contaminación provocada por la industria minera, lo cual también es una gran paradoja, porque la minería brinda puestos de trabajo a la población local, que en su gran mayoría es indígena, pero con un riesgo en términos de degradación del medio ambiente, por ejemplo, a partir de la contaminación de las pocas fuentes de agua que hay en la región de la Puna, que de hecho es el desierto más árido del mundo, la Puna de Atacama. Por otro lado, tenemos también una situación muy distinta en el Chaco salteño, en las tierras bajas, ¿sí?, que fue muy crítica en el verano del año pasado. Ya estábamos en una situación de emergencia sanitaria previo a la pandemia del COVID, a raíz de la muerte de muchos niños de comunidades rurales, criollas e indígenas, producto de la escasez de agua potable y del hambre y de desnutrición que son endémicas en el Chaco argentino. Todo esto se relaciona con el modelo de desarrollo, todo esto se relaciona con el avance de la frontera agropecuaria, con la deforestación. Los pueblos indígenas acudían a los bosques para practicar la caza, la recolección, para la cosecha de sus plantas medicinales, utilizaban el monte como farmacia y como almacén. Y ahora se ven impedidos de acceder a estos recursos en la medida en que estos territorios se destinan a la agricultura industrial. Justamente en las últimas décadas, a partir de los años 90, con la modernización del campo, hubo un avance de la frontera agropecuaria, relacionado también con el agotamiento en la región pampeana de tierras disponibles para la soja. Y eso hizo que se traslade la producción ganadera del norte del país. También se incursionó aquí en el norte en la producción de soja, lo cual hizo que la zona chaqueña se convierta un poco en un objeto de especulación, ¿sí? El Chaco es el segundo ecosistema boscoso más grande de América del Sur, después del Amazonas, pero tiene tierras que son mucho más fértiles para la agricultura. Este es el gran riesgo en el que nos encontramos. Para detener la degradación del medio ambiente, tenemos que abandonar definitivamente esta idea de que somos el granero del mundo. Tenemos que garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y generar productos con valor agregado para impulsar el desarrollo regional. Muy lejos de los esquemas desarrollistas que entendían a los pueblos originarios y rurales como obstáculos para el desarrollo, este modelo productivo que tenemos que impulsar tiene que incorporar a los pobladores rurales como depositarios de un montón de saberes y de un montón de prácticas de producción agrícola, por ejemplo, mucho más sustentables que los de la agricultura industrial. A nivel mundial, la deforestación es una de las principales causas del cambio climático. Es responsable del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una proporción más grande que la del sector de transportes a nivel mundial. En el caso argentino, según la FAO, somos uno de los 10 países del mundo que más ha desmontado en el periodo 2010-2015, a pesar de que tenemos una ley de bosques en aplicación, y de acuerdo al IPCC, la Argentina aporta el 4,3% de las emisiones a nivel mundial de gases de efecto invernadero generadas por la deforestación, lo cual representa el 38% de las emisiones de nuestro país. Bien, un poco también quiero resaltar en este sentido, en el ámbito regional, en línea con otros antecedentes, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a la Argentina responsable por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural y el derecho a un medio ambiente sano. Esto es a raíz de un reclamo histórico de las comunidades indígenas que venían haciendo desde hace más de 30 años, desde principios de la década de los 90, desde la organización La Cajonar, por dos lotes fiscales, los lotes fiscales 55 y 14, en el departamento de Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta. Ese fallo estipula la entrega de tierras como propiedad comunitaria a los pueblos Huichí, Chorote, Nibaclé y Tapieté. E incluye la protección del derecho al medio ambiente, incluida el agua y la alimentación, así como la creación de un fondo de desarrollo comunitario. Y se va a crear un fondo que realmente puede ser un verdadero impulso para el despliegue de modelos alternativos de desarrollo regional. Y en este sentido, si bien en la Argentina pensar el desarrollo a 20 o 30 años suena casi a ciencia ficción,
creo que es fundamental que tengamos una política pública consistente, consistente como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que nos permita diseñar un modelo de desarrollo que incorpore una democratización real del acceso a oportunidades laborales y a derechos en materia de salud, educación y sobre todo a un medio ambiente sano, incluida la salud y la alimentación. Y realmente, ojalá, realmente espero que esta pandemia, esta crisis nos brinde una oportunidad para repensar nuestras prácticas, para repensar el modelo productivo y proponer un modelo de desarrollo que sea más respetuoso del medio ambiente y sobre todo que no tenga las consecuencias del modelo actual en términos de degradación de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias, Lisandro, por tanta y rica información y contextualización del panorama. Digamos que tenemos un panorama bastante exhaustivo de lo que nos comentaste y bueno, nos sigue alarmando, ¿no? Tenemos algunos datos respecto de esta situación en general, pero bueno, cuando uno va dando detalles y va ejemplificando, bueno, es lo que consideramos muy importante que se desarrolle y por eso participamos también desde el Ministerio de Educación para todo un tema que el Ministerio de Ambiente nos convocan a la sensibilización sobre estos temas que faltan muchísimo en la población, ¿no? O sea, toda esta información y toda esta cuestión está como muy concentrada en algunos grupos y no es una crítica, sino que es una realidad, digamos, y que así como el tema género, que lo trajo al principio Montserrat, es un tema de alguna manera por el tema de la educación sexual integral y esto que atravesó, ya es impensable pensar que en la escuela no esté ese tema de alguna u otra manera, ¿no? Salvo, bueno, obviamente tenemos excepciones, pero atraviesa. Entonces, desde lo transversal a nosotros nos preocupa también que esta cuestión de la acción climática, de la educación ambiental, pueda lograr ese estatus de transversalidad y que pueda convertirse, así como la ESI, en una problemática que nos atraviese, ¿sí? Porque es tan importante como, bueno, defender también los derechos de las mujeres, de todas las cuestiones que se fueron logrando con el tiempo y con mucho trabajo al interior por eso vuelvo al tema de la reflexión sobre la mesa en relación a la acción climática como desafío pedagógico, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría que pasemos también al tema género, que es un tema, como acabo de decir, crucial, y bueno, a ver cómo podemos repensar algunas acciones en relación a este tema, como Liliana Vergesio nos puede ayudar a pensar en relación a esta cuestión de la problemática de género. Así que Liliana, cuando quieras, te invitamos. Hola a todos. Bueno, primero agradecer la invitación a Santiago, a Marta, a todos y todas con las que estamos compartiendo este panel. Efectivamente, es súper importante y quiero destacar este encuentro en sí mismo, ¿no? Estas posibilidades de diálogos diversos, ¿no? Con distintos perfiles, con distintas posiciones. Me parece súper importante que las primeras voces vengan precisamente de las más jóvenes, ¿no? Porque precisamente solemos tender a los jóvenes y a las jóvenes relegarlas, ¿no? Y relegarlos, como por falta de experiencia. Y de hecho, todas las voces son igualmente importantes, y los pueblos indígenas, por otro lado, han sido históricamente relegados en nuestro país, como muy bien lo planteó Lisandro, con esta imagen que siempre nos han construido de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Inclusive recordemos, nuestro pasado presidente inició su discurso con esa frase tan tremenda, ¿no? Su discurso asumiendo como presidente, me refiero a Mauricio Macri, afirmando que los argentinos descendemos de los barcos, omitiendo a un porcentaje fundamental de nuestra población y también silenciando esas voces. Cuando pensamos en las cuestiones de género, y por eso quería recuperar esas otras voces silenciadas, la de los jóvenes, la de les jóvenes
y la de los pueblos indígenas en Argentina, porque las mujeres representamos precisamente un colectivo que históricamente también hemos sido silenciadas y hemos sido relegadas tanto de las decisiones, de los lugares decisorios de poder, como en el ámbito también laboral y en el ámbito comunitario y familiar. Y cuando pensamos en el cambio climático, estamos muy habituados y habituadas a decir, bueno, es algo que como que no discrimina, ¿no? Es algo que nos está afectando a todos, a hombres, mujeres, disidencias sexuales. Pero sabemos, y lo sabemos con certeza, que esto no es tan así. Que en realidad el cambio climático, si bien nos afecta a todos, afecta de forma diferencial a distintos grupos sociales y culturales. Y afecta de forma diferencial a distintos países y dentro de cada país a distintos colectivos. Entonces, es fundamental que cuando pensamos en el cambio climático, lo pensemos atravesados por esas otras variables, como la de los pueblos indígenas y como la cuestión de género. Las mujeres particularmente, y las disidencias sexuales, somos particularmente vulnerables al cambio climático y por distintos motivos. Uno de esos grandes motivos es que las mujeres estamos fuertemente vinculadas a las actividades en el campo, a las actividades agrícolas, por ejemplo, digamos en fuertes grupos, y según la ONU Mujeres, plantea que los sectores pobres, digamos, son los más afectados por el cambio climático, y las mujeres representamos dentro de los sectores pobres a escala planetaria el 70%. Entonces ahí ya estamos hablando de un fuerte impacto. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, plantea que América Latina, particularmente, aproximadamente 58 millones de mujeres viven en entornos rurales y 17 millones están consideradas como parte de la población económicamente activa. Y más de 4 millones son productoras agropecuarias. ¿Por qué traigo esta mención de las mujeres en el campo hablando de el cambio climático? Porque precisamente en estos ámbitos es donde las mujeres, también en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural, las mujeres particularmente desarrollamos esas actividades que tradicionalmente, por cuestiones sociales y culturales, nos han adjudicado, como las tareas del cuidado, esto es, las tareas reproductivas, y estamos particularmente sometidas a una sobrecarga, digamos, a una sobrecarga en cuanto a nuestras actividades. Y esto nos hace particularmente que suframos las consecuencias de esas actividades. En este sentido, quiero recuperar algo que sostiene ONU Mujeres, que dice que las personas más vulnerables están en una situación de mayor riesgo ante el cambio climático, entre ellas muchas mujeres pobres. Para ellas, los efectos ya son una realidad que viven cada día. Muchas de ellas invierten muchas horas buscando comida, combustible o agua, o luchando para que sus cosechas prosperen. Cuando ocurre un desastre, las mujeres tienen muchas más probabilidades de perecer. ¿Y a qué se debe esto? Esto tiene dos causas, digamos. Por un lado, cuestiones socioculturales y por el otro lado, cuestiones biológicas. Las socioculturales tienen que ver con la socialización de las mujeres, cómo se construyen las femineidades socialmente. Las mujeres estamos más, somos víctimas de violencias en distintos sentidos,
de discriminación. Desarrollamos trabajos no remunerados y esto debilita nuestra situación. Y a esto se deben sumar lo que llamamos la interseccionalidad, es decir, cuando se superponen situaciones de vulnerabilidad. Una cosa es una mujer universitaria, urbana, que no pertenece a un pueblo indígena, y otra, una mujer indígena, trans, pobre, en un lugar alejado en el medio rural. O sea, se van sumando situaciones de vulnerabilidad y esto aumenta las consecuencias del cambio climático en estos cuerpos concretos. Pero además hay cuestiones biológicas con las mujeres. O sea, las mujeres también sufrimos más ante el cambio climático porque, por ejemplo, en situación de gestación, de parto, en el puerperio, que es una parte de nuestra vida, que, bueno, a las mujeres de acá del grupo, pero que pasamos ese tiempo, nuestros cuerpos están más debilitados, estamos gestando, acabamos de parir, estamos en periodos donde nuestros cuerpos están mucho más debilitados. Pero además tenemos una mayor tasa metabólica, tenemos una mayor y más gruesa capa de grasa subcutánea que nos hace por ejemplo, que padezcamos más los cambios de temperatura, las altas temperaturas. Y tenemos menos cantidad de glándulas sudorípadas, que también complican nuestra resistencia ante estos cambios. Pero además hay un montón de otras cuestiones que están entonces condicionando y agudizando nuestra vulnerabilidad. Las mujeres, por ejemplo, en el medio rural, al cual yo hacía referencia antes, yo le estoy hablando, bueno, hoy somos un grupo de norteños sureños, esto también es fantástico, ¿no? Yo pensaba esto, siempre uno pensando de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Qué maravilloso cuando podemos encontrarnos federalmente, ¿no? Esto también es un gran logro y es un gran momento que tenemos que celebrar, este esfuerzo, porque es increíble que pensemos que hay que esforzarse para hacer este país federal, pero hemos padecido tanto tiempo donde las políticas se han obstinado en no ser federales, que cuando lo son, debemos celebrarlo, digamos. Pero decía, yo hablando desde Jujuy, y acá los compañeros de Salta, donde tenemos realidades similares, sabemos que las mujeres en el medio rural deben cumplir múltiples tareas. Y entre esas tareas está, decía antes, por ejemplo, la necesidad de buscar agua y buscar biomasa para el fuego, y esto con el cambio climático agudiza el estrés físico y emocional para que las mujeres podamos conseguir estos recursos, que aparte demandan un mayor tiempo. Al tener que usar un mayor tiempo para la búsqueda de agua y de biomasa como combustible, a su vez tenemos menos posibilidades de intervenir en el mercado laboral, en obtener dinero para sostener a nuestros grupos familiares, y entonces esto también genera una situación de mayor vulnerabilidad para estas mujeres. Durante los desastres, los estudios de Arana Segarra muestran cómo hay un 14% más de probabilidades, las mujeres tenemos un 14% más de probabilidades de morir que la de los varones, ante desastres naturales como, por ejemplo, inundaciones. ¿Y a qué se debe esto? Por ejemplo, en Asia se han mostrado distintos estudios donde las mujeres sencillamente se las desestimula desde muy pequeña a aprender a trepar árboles. Algo tan sencillo como eso, ¿no? A las niñas no se las estimula a aprender a trepar árboles. Al contrario, ahora pensemos en nuestro país. Cuando vemos una niña trepando árboles decimos, ¡ay no! Eso no es cosa de nenas, ¿no?
Entonces, sin embargo, sí estimulamos a los varones. En situaciones de inundación, saber trepar un árbol es una habilidad imprescindible. Saber nadar es una habilidad imprescindible en ciertos medios. Y en muchos grupos sociales y culturales se desestimula a que las mujeres aprendan estas habilidades. Entonces, ¿cómo las prácticas culturales ponen en riesgo nuestra propia vida ante los desastres? Pero también las mujeres, en situaciones de desastre, se aumentan las situaciones de violencia, donde las mujeres somos particularmente víctima de violencia sexual, de acoso, y donde también se está vulnerando nuestras posibilidades de supervivencia. Y también, bueno, esto es muy sabido, el aumento de enfermedades como el Zika, el paludismo, el dengue, nos están afectando particularmente a las mujeres. Entonces, las mujeres estamos padeciendo una mayor vulnerabilidad. Sabemos que el cambio climático nos está afectando de una mayor manera. Sin embargo, las normativas internacionales fuertemente nos han ido dejando de lado. Y gracias, como bien planteaba Montserrat y Lisandro, son las luchas de estos sectores, son las demandas de estos sectores, son el posicionamiento de décadas que nos van permitiendo ir ganando posicionamiento. No quiero detenerme demasiado en toda la legislación, pero sí quiero nombrar algo específico que todos y todas conocemos, que es el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este convenio marco, como es bien sabido de Naciones Unidas, es del año 1994, diríamos, bueno, ya tenemos algún tiempito sobre esto en normativa internacional. Como todos sabemos, esta convención marco tiene su respaldo en el Protocolo de Kioto del 97. Ahora, recién en el año 2002, en la COP7 que se hizo en Marrakech, por primera vez se llamó a mejorar la participación de las mujeres en la representación de partes, porque en las conferencias de parte de la COP eran mayoritariamente, aún lo siguen siendo, de varones, y las mujeres teníamos casi nula representación. Recién en el 2009, en las conferencias de parte, se empezó a considerar que las organizaciones de mujeres podían tener algo que decir acerca del cambio climático, cosa que recién se autoriza a participar organizaciones de mujeres en el 2011. Pero va a ser recién en el 2012, digo, ¿cómo nos vamos acercando al presente? Va como ciertamente rápido, pero si pensamos en tiempos largos, Monse nos decía envidiablemente su juventud, digamos. Yo veo para los jóvenes, muchas veces lo difícil, digamos, imagino, porque ya no soy tan joven, lo complejo que debe ser porque ellas en estas últimas décadas han visto cambios realmente revolucionarios en temática de género, realmente revolucionarios. Entonces, para las que somos más viejas, digamos, ¿cómo nos costó llegar a estas instancias? Pero vuelvo, en Naciones Unidas, recién en el 2012, en la conferencia de partes de Qatar, por primera vez se solicitó que se armen grupos de mujeres en las conferencias de parte para discutir este vínculo, cambio climático y género. En el Acuerdo de París del 2015, en su preámbulo, por primera vez, se va a plantear la necesidad de representar y defender la igualdad de género, pero solo como una enunciación, como algo deseable. Esto recién se empieza a poner en práctica en el 2017,
ayer, podríamos decir, en la Conferencia de Partes de Naciones Unidas del 2017, donde por primera vez hubo un grupo de trabajo en la COP número 23 de Bonn, en Bonn, Alemania, donde se identificaron 5 áreas prioritarias para favorecer la igualdad de género en temáticas del cambio climático. Y el primer punto, ¿cuál fue? Capacitación, como lo están planteando, sí, porque la educación es central. Después el tema que acá también se está planteando, el de las prácticas, el qué hacer. Después la coherencia, el compromiso y la seguridad y cobertura. Y después, en las otras 2 conferencias de parte, del 18 y del 19, ya hubo grupos de trabajos conformados discutiendo la temática de género. Como todos sabemos, en el 2020 no se pudo hacer, y ahora la que se va a hacer este año en Escocia, esperemos tengan resultados. Pero como decía, la representación de mujeres, sin embargo, ante Naciones Unidas sigue siendo muy minoritaria, porque sigue siendo muy minoritaria también las mujeres que son jefas de países y de gobiernos, ¿no? Entonces, la representación de las mujeres sigue siendo muy escasa. Ahora bien, ¿qué puede aportar la perspectiva de género para abordar el cambio climático? Por un lado, proporciona un marco teórico y de análisis que permite conocer las diferencias sociales no sexuales para corregir las inequidades e injusticias cometidas que son justificadas como atributos naturales, pero que en realidad son cuestiones culturales, son cómo nos socializan a las personas, ¿no? Cómo nos enseñan a ser. Permite identificar diferencias en las condiciones, necesidades, índices de participación y acceso a los recursos tanto materiales, pero también simbólicos, y a las políticas públicas y a los servicios. Facilita plantear estrategias para lograr la igualdad de derecho para mujeres, para hombres y para los colectivos de LGBTIQ y más, mediante el igual disfrute de los bienes y acceso a los recursos, y también al diseño y a la gestión de las políticas públicas. Y facilita el diseño de acciones de prevención de riesgo y sus efectos en las poblaciones vulnerables. Algo que acá apareció en todos, lo dijo Santiago, lo dijo Marta, lo dijo Montserrat, lo dijo Lisandro, fue la palabra justicia, ¿no? Aparecía de distinta manera, ¿no? Como un ambiente justo, condiciones de vida justas. No va a haber justicia climática sin justicia de género, porque esas desigualdades son las que condicionan y las que siguen relegando a un porcentaje fundamental de la población, a más de la mitad de la población, porque hablamos de las mujeres y las disidencias sexuales. Entonces, un ambiente no va a ser justo, no va a haber justicia climática en cuanto no revertamos estas condiciones de vulnerabilidad a las que estamos siendo sometidas y sometidas gran parte de la población. Entonces, creo que esta es una necesidad, y no solo peticionar, como acá apareció, sino demandar enfáticamente y comprometerse en estas luchas es parte del compromiso que venimos llevando desde hace mucho tiempo, muchas personas en distintas partes del mundo, donde también coinciden múltiples intereses. Totalmente, Liliana, muchas gracias por compartir esto. Y uno de los sectores que viene haciendo mucho en la democratización y la producción de conocimientos sobre la problemática son las universidades. Por eso vamos a pasar a Fernando Forgioni. Él trabaja en el Observatorio Regional de Cambio Climático desde la Universidad de Villa María. Entonces, Fernando, contanos vos qué es lo que se está haciendo desde la universidad en este sentido, ¿no? La producción y democratización de los contenidos en torno a la problemática, y por qué es necesario darle atención. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal
todos, muchas gracias por el espacio, agradezco al Ministerio de Ambiente y también al Ministerio de Educación por poner sobre la cancha este debate. La verdad que muy rico los aportes de la mesa. Las universidades son un lugar clave para la generación y la democratización de lo que es el conocimiento en el área del cambio climático, ¿sí? La universidad tiene una característica clave que todo docente universitario se le inculca cuando comienza o cuando uno empieza a hacer una ayudantía, ya empieza a formar esta idea en su cabeza, es que la educación universitaria tiene implícito la producción de conocimiento novedoso. Un docente universitario tiene 3 funciones, ¿sí? La función de dar clases, obviamente la docencia, que es la más conocida, la investigación, que está en un segundo plano, y una que no es tan conocida y que a veces queda relegada, pero no por ello menos importante, que es la extensión universitaria, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la democratización de los conocimientos, de nada sirve que nosotros publiquemos nuestros hallazgos para que lo vean solamente nuestros pares. Es excelente el sistema de revisión por pares, es muy bueno para la generación de conocimientos novedosos, pero de nada sirve que nuestros conocimientos queden en un paper y queden solamente para que lo lea la gente especializada. Hay que hacer extensión con esos conocimientos, hay que ponerlos al alcance de todas las personas, de todo aquel que no ha podido pisar una universidad por X o por Y, porque las universidades son un elemento de transformación territorial, ¿no es cierto? Las universidades que están en pequeños lugares como la Universidad Nacional de Villa María, la ciudad de Villa María no es una ciudad muy grande, pero ha significado toda una transformación territorial muy grande para lo que fue todo el conglomerado Villa María y toda la región. Entonces, la producción de conocimiento que se hace desde estas universidades, ¿sí?, conjuntamente con las que se hace en las universidades grandes, la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de los grandes centros urbanos, bueno, es lo que contribuye, ¿no es cierto?, a una mejor lucha contra el cambio climático. Nosotros cuando fundamos el Observatorio Regional de Cambio Climático nos planteamos eso. Dijimos, queremos hacer algo que esté al alcance del conglomerado Villa María y la región, que traiga opciones, que traiga alternativas para poner al alcance de los funcionarios públicos y al alcance de toda la comunidad, ¿no es cierto? Algo que yo le recalco siempre a mis alumnos es: la gestión tiene que ser participativa. Si la gestión no es participativa, no va a funcionar nunca. Como marcó Montserrat, cuando las soluciones vienen desde el techo, la gestión es muy posible que salga mal. Entonces la gestión tiene que ser participativa y tiene que incluir a todos, a todas, a las minorías, a las mayorías, porque si no, no va a funcionar. Recalco lo mismo que vengo diciendo. Si nosotros como profesores universitarios no ponemos al alcance de las personas nuestro conocimiento, de nada va a servir, ¿sí? Y también es una cuestión, no obligación, pero es un deber moral y cívico como docentes universitarios que nosotros pongamos al alcance, ¿sí?, mediante la extensión universitaria y mediante la educación ambiental, que pongamos al alcance de la sociedad nuestros conocimientos que estamos generando. ¿Por qué? Porque la educación universitaria, al menos la universidad pública, es gratuita hoy en día. Entonces, todo ese fondo que nos llega a nosotros, docentes universitarios, que hoy por hoy contribuye a pagar nuestros salarios, es nuestro deber cívico devolver a la sociedad, ¿sí?, y poner al alcance de la sociedad lo que nosotros producimos, ¿sí? No producir para ganar dinero, sino producir para generar un bienestar en el Estado y un desarrollo territorial, como vengo sosteniendo, ¿sí? Entonces, es importante también, y esto lo quiero recalcar, que fortalezcamos el sistema universitario, fortalezcamos el sistema de investigación. Las universidades siempre tienen muy de la mano el vínculo con organizaciones de investigación como CONICET, como centros de investigación privada. Entonces es importante que fortalezcamos, ¿sí?, tanto económica como participativamente, ¿sí?, este sistema
de educación y este sistema de investigación. Y también es importante que estas pequeñas universidades cuenten con el apoyo de universidades grandes, porque muchas veces pasa que, obviamente, las universidades pequeñas no tienen la misma cantidad de personal dedicado, ni las mismas dedicaciones, ni la cantidad de especialistas que tienen las universidades grandes, obviamente, de las grandes urbes. Entonces, es muy interesante la red que se genera entre universidades, ¿sí? Y el apoyo que se genera, romper con este esquema de la cátedra como un mundo donde no se relaciona con otra cosa que no sea la cátedra, y romper con este esquema de las universidades como un planeta aislado y ponernos en contacto entre universidades, ponernos a disposición de otros docentes, de otras casas, de altos estudios, de secundarios también, porque obviamente lo que nosotros produzcamos también puede ser llevado a una iniciativa que trabajamos acá durante el 2019, fue Los Científicos Van al Aula, donde íbamos a escuelas secundarias a contarle a diversos grados, y cuarto, quinto, sexto año, contarles lo que estábamos haciendo y por qué era importante abordar la temática del cambio climático. Entonces también destaco toda la participación que están teniendo Movimiento de la Juventud, me pone muy contento, como dijo Liliana, para quienes no somos tan jóvenes, ver bueno, que nuestros jóvenes nos demandan el derecho a un ambiente sano, porque es un derecho. Eso me pone muy contento también. Entonces, fortalecer los vínculos entre universidad, secundarios, terciarios, entre todos los actores, ministerios, como se está haciendo con la mesa ampliada de cambio climático, ¿sí? Eso creo que es una herramienta muy poderosa que tienen las universidades para, en su generación de conocimiento, ¿sí?, poder transmitirlo a todos los actores del sector y disponibilizarlo a los tomadores de decisión. Obviamente, que bueno, rescato lo que dijeron mis compañeros, tienen que ser espacios de participación plural y con todos los actores, con todos. Eso me gustó mucho de la mesa ampliada de cambio climático, donde se exponían las NDC y todos los componentes, donde uno tenía la posibilidad de participar con muchísimos actores de un montón de trasfondos. Entonces, quiero rescatar eso, Santiago, para ir cerrando, para no robarle más tiempo a la mesa. Fortalecer el sistema universitario es una clave fundamental. Tenemos que aumentarle la dedicación a los docentes, tenemos que fortalecer el sistema de investigación de los becarios de CONICET, de los investigadores de carrera de CONICET, ¿sí? Y fortalecer también, además de fortalecer ese lugar, porque no siempre darle más plata es la solución. Quitarle dinero, obviamente, no es la solución, pero no se arregla solamente con darle más dinero, sino fortalecer los vínculos que podemos tener entre universidades y establecimientos secundarios, entre universidades y tomadores de decisión. Por eso la pandemia, si bien es una tragedia, nos ha dejado esta posibilidad de empezar a amigarnos un poco más con la conexión de Internet y trabajar con gente de todo tipo de lugares. Así que bueno, resalto de nuevo esta mesa tan plural y tan federal. Eso es muy importante. Cierro con esto. A mí la universidad me cambió la vida, porque si yo no hubiera podido acceder a la Universidad Nacional de Villa María, mi situación económica no me hubiera podido dejar ir a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Córdoba. Entonces, las universidades son elementos de transformación, y esa transformación la tenemos que expandir a todos los sectores, sin dejar de lado la calidad con la que producimos el conocimiento científico académico. Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haber sido muy extenso en mi ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Justamente también agradecemos la brevedad porque estamos medio ajustados con el tiempo, pero no así en la profundidad de las reflexiones. Coincidimos en que evidentemente el tema del desafío pedagógico frente a la acción climática abarca a todo el sistema educativo, y cuando hablamos de todo el sistema, obviamente ubicamos a las universidades como espacios de
específicos de reflexión y a su vez de transmisión. Y en estas funciones, estas tres funciones de la universidad, que son la extensión, la docencia y la investigación, claramente en las tres está puesto también nuestro deseo de que finalmente sean espacios donde se puedan incluirse transversalmente esta problemática. Y creo que liga esto también, hablando del sistema educativo, también con el sistema de secundaria, que es algo que también Montserrat comenzaba al principio diciendo, daba ejemplos de la escuela secundaria sin profundizar, ¿no? Porque decía, mejor no entremos y tengo mucho para contarles, pero bueno, mejor ahora no. Y sí, nosotros también tendríamos mucho para decir, vos desde el lugar quizás más desde protagonista, y nosotros como, bueno, trabajadores que estamos muy preocupados con la crisis de la escuela secundaria, y por eso nos gustaría mucho que Raúl nos cuente las experiencias que tiene a disposición para enriquecernos y colaborar luego en el diálogo que podamos establecer en unos minutos finales. Muchas gracias a todos. Adelante, Raúl. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación en la Semana de la Acción Climática. Y nosotros acá desde Tierra del Fuego, de Río Grande, tenemos alumnos de todos los lugares de la Argentina, incluso de los países limítrofes, ya que con la ley 19640 se alentó el asentamiento de fábricas y bueno, vino un flujo muy importante de familias de todo el norte. Y los alumnos vienen de esos asentamientos, ¿sí? Ya que un terreno acá es muy caro. ¿Por qué? Porque acá en la Patagonia son todos establecimientos rurales que se dedican o se dedicaban a la explotación del ganado ovino, de las ovejas. Pero estos animales que son, no son autóctonos, son exóticos, han destruido, digamos, la flora y están convirtiendo toda la Patagonia en un desierto, una desertización. Entonces, la explosión demográfica, a raíz de la ley 19640 en la década del 70, produjo grandes aglomeraciones de personas en la Patagonia, que es extensa, pero las ciudades están todas encorsetadas por estas estancias que venden a precio de oro las tierras que no les ha costado nada y que no pagan impuestos. Entonces, lo que conlleva eso es que las personas no puedan comprar un terreno e invadan tierras fiscales que no están bien claras de quién son, si son del Estado o son privadas. Y eso conlleva a construcciones precarias, ¿sí? De viviendas donde no tienen calefacción, no tienen buena calefacción, no tienen buena electricidad, no hay redes de cloaca, de agua, de nada. Como profesor en tecnología, en educación tecnológica, lo que se trata en la tecnología es de una solución a problemas concretos, ¿sí? Y una de las preguntas de los alumnos es, cuando el profesor entra y presenta un espacio, bueno, ¿de qué me sirve lo que me está diciendo el profesor? ¿Me va a servir para la vida? Si ven que les va a servir, dan piola, si no, el profesor está hablando a la pared. Así que, ¿qué acción o por lo menos a mí me llevó a tomar? Es, bueno, salir del aula, extender el aula hacia afuera y regresarlos a esos lugares donde son los alumnos y ver todas las problemáticas que tienen, porque esa es la tecnología, ¿sí? Detectar una problemática en un tiempo, en un espacio y en un lugar geográfico.
Y qué más es más importancia es donde ellos viven, ¿sí? Donde ellos no donde son casillas que son autoconstruidas por aquellas personas, por aquellas familias que vienen buscando un horizonte mejor, y para no pagar los altos alquileres acá o la imposibilidad de comprar un terreno, se amontonan y bueno, hay incendios por el riguroso clima que hay acá, entonces producen incendios y esos incendios producen muertes y pérdidas materiales. Así que a mi espalda tengo un filtro, ¿no es cierto?, de cada proyecto que nosotros hemos ido viendo con los alumnos, que ha salido de las problemáticas de ellos, y se ha logrado vincular, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, tengo base como maestro mayor de obra también, y todas mis horas están en la escuela técnica. Se ha logrado entonces vincular, yo tengo varias horas con algunos cursos, varios espacios disciplinares con una problemática, ¿sí? Por ejemplo, fui convocado acá por un proyecto que presentamos en el 2017 en una feria de ciencia que se llama Brigando Casas, ¿sí? Y fíjense en lo que es la importancia de la escuela y de la universidad, como decía Fernando, y del colegio, de los saberes, porque acá y hay una mentalidad de que el frío entra a la casa, ¿no? Y bueno, y hay que calefaccionar. Y es todo al revés, ¿sí? Acá, en el sur, hay que cuidar que el calor no se escape. Y en Santiago del Estero, o en Córdoba, hay que cuidar que el calor no entre, ¿sí? Entonces hay que aislar la casa. Y las fábricas desechaban desechaban telgopor, ¿sí? Vulgarmente llamado telgopor, que es el poliestireno expandido, pallets de maderas, plásticos, y todo eso nosotros con una mirada en la contaminación ambiental, pudimos reutilizar y pudimos darles así un reciclaje. Visión que no tiene la escuela tampoco, porque las currículas de las escuelas, de los colegios son muy rígidas, ¿sí? Por lo menos acá los colegios están esperando, como decía el joven acá, ¿no es cierto? Decía que cae todo del cielo. Y las escuelas no son autónomas, ¿sí? Están esperando que caiga en la currícula, de ahí sale el programa, y es todo muy rígido, ¿sí? La escuela está de espaldas al mundo, ¿sí? Al mundo que pasa, y por eso hay mucha apatía en cuanto al alumnado, el alumnado de las disciplinas, porque dice, bueno, esto que me enseñan, ¿para qué me sirve? Porque la realidad pasa por otro lado. Entonces, al salir del aula, o al extender el aula, nosotros pudimos detectar una problemática, pudimos hacer una investigación, convocando a la universidad, a especialistas, con una base científica. Y lo que a los alumnos más les atrae es dar una solución concreta, o sea, esos saberes, aplicarlo y ver que se produce algo que pueden tocar, ver que funciona, ¿sí? A escala. Porque uno cuando sale, bueno, en los barrios salimos a hacer encuestas, bueno, no hay redes de gas, no hay pavimento, eso no podemos hacerlo en la escuela secundaria. Pero sí podemos dar una solución a lo que yo tengo en la espalda acá, que es a una cocina económica, a un aerogenerador para un domicilio, no para una ciudad, porque la escuela secundaria no tiene los saberes eso, a un lecho nitrificante para reemplazar un tacho que agujerean acá y lo usan
de pozo negro porque hay pura arena, acá no se puede hacer los pozos negros del norte de 9, 10 metros de profundidad. Entonces dimos intervención, hicimos un lecho nitrificante con bacterias que soportan el frío y que pueden esos desechos cloacales convertirlos en abono, en nitritos y nitratos. Bueno, eso les atrajo mucho a los alumnos, esto lo hemos venido haciendo durante varios años, y ahí se amiga el tema de los saberes que sea significativo para el alumno y que aparte tenga un beneficiario, ¿sí? Que es la comunidad. Y eso ha sido reconocido a través de el premio presidencial, declaraciones de interés municipal, ferias de ciencia, el INET. Y bueno, y eso también, digamos, empodera al alumno para decir, bueno, wow, yo vengo a la escuela, puedo hacer algo que sea de beneficio para la comunidad y recibo de la comunidad un reconocimiento, ¿sí? Y así en escuelas, una escuela de muy alta vulnerabilidad, que los alumnos no seguían estudios terciarios, o universitarios. Hoy día, bueno, tengo porque esta forma de enseñar hace varios años la tengo, bueno, hay alumnos que ya son ingenieros o profesores y que les ha incentivado a decir, bueno, yo puedo, ¿sí? Yo puedo, aunque yo provengo de estos barrios de muy alta vulnerabilidad, puedo seguir, ¿sí? Como decía Fernando de Villa María. El desafío, para cerrar así, el desafío es que a pesar de todos estos reconocimientos, y cuando un partido político se presenta y dice, bueno, yo voy a llamar los mejores hombres para tales cosas, no es así, porque pone amigos y no llama, estoy hablando del aspecto educativo, no llama a aquellos que han tenido éxito, tampoco la institución, aunque ha recibido reconocimiento y todo, no institucionaliza estos proyectos, ¿sí? Sigue repitiendo la vieja matriz de presentar la planificación, sí unos aplausos por ahí, pero no, ese es el desafío, ¿sí? El desafío es que las instituciones puedan institucionalizar los proyectos o aquello que ha tenido éxito y ha logrado cambiar el perfil de una escuela, de ser una escuela de recibir repitentes. Nosotros hemos visto que ha pasado a ser una escuela de opción, que han venido a decir, bueno, yo quiero venir a esta escuela porque en esta escuela hay acción, ¿sí? Los alumnos hacen, se los ve por televisión, por radio, intervienen en ferias de ciencia y pueden dar una solución a las problemáticas, en este caso climáticas o de que no se trata los desechos, por ejemplo acá de fábrica, bueno, ya hay leyes ahora, y bueno, y ha logrado, digamos, un cierto éxito en romper esa apatía de los alumnos y poder, digamos, en el querer hacer, ellos ven que les falta conocimiento y bueno, los entusiasma y pueden investigar y armar así un proyecto que tiene una visualización de problemática, tiene una investigación, un desarrollo, una construcción y una solución viable y que funciona. Así que bueno, esa es la experiencia nuestra acá en Río Grande, Tierra del Fuego. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y cierro con esto último que decías vos, ¿no? La acción. Esta semana se encuadra dentro de la acción climática. Y a lo largo de esta mesa, de las voces y experiencias que han traído, vemos efectivamente qué supone este accionar, ¿no? Accionar desde el aula a partir de estos proyectos y donde los estudiantes encuentran el sentido
de aquello que se está llevando adelante desde la propuesta pedagógica, porque atiende a una problemática concreta, real, y que hace a esta educación ambiental integral en la que nosotros pretendemos seguir construyendo, ¿no? Una acción que implica una movilización, una organización política a partir de centros de estudiantes, de hacer visibles los problemas, como destacaba Monse, desde las de jóvenes, ¿no? Una organización que ve vulnerada los derechos históricos y ancestrales, entonces a partir de demandas judiciales y la problemática concreta del acceso a la vida y a la tierra, pueblos originarios, pueblos indígenas reclaman estos derechos, como bien nos comentaba Lisandro, donde las mujeres son, sin lugar a dudas, una de las víctimas más, o mejor dicho, quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de estos problemas ambientales y que deben ser tenidas en cuenta, y como bien nos comentaba Liliana, recién hace poco tiempo, incluso en organismos internacionales está teniendo presencia la voz de las mujeres y que merece seguir siendo escuchada, ¿no? Y esto, como decía Fernando, supone una democratización de los contenidos y la construcción de los mismos. Creo que algunas de estas cosas hemos estado discutiendo a partir de las voces y experiencias que han traído. Desde ya tenemos muchísimo más para seguir profundizando, analizando. Representa un claro desafío civilizatorio y en términos de lo que nos compete desde la educación, un desafío pedagógico concreto, poder seguir trabajando en la construcción de una educación ambiental integral, ¿no? A lo largo de esta semana hemos tenido un montón de acciones, todavía nos restan las acciones, la mesa ampliada también que va a llevar adelante el Gabinete Nacional de Cambio Climático por la tarde. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para seguir ahora dando discusiones a estas propuestas, pero sí seguir pensando, seguir reflexionando sobre estas voces que han traído, cómo estas voces se transforman en acción, y queremos en ese sentido seguir construyendo, ¿no? Seguir abogando por una educación ambiental crítica, integral, situada, que se pueda construir desde los territorios como cada una de ustedes viene siendo. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos hubiera gustado el espacio del diálogo, pero bueno, se fueron extendiendo algunas intervenciones que nos parecían que valía la pena que profundizar, y simplemente agregar muy poquitito a lo que dijo Santiago, que sí tenemos mucha expectativa respecto de la Ley de Educación Ambiental Integral, de la sanción definitiva de esta ley, que nos va a permitir tener un marco de referencia muy necesario, así como fue la ESI en su momento, que la ley habilitó más allá de acciones que se venían trabajando hacía muchos años. Esto es lo mismo, hace mucho tiempo que está demorada esta cuestión, y la verdad que tenemos mucha expectativa, y más aún en este contexto sanitario, en esta crisis mundial en la que nos encuentra. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Seguramente los vamos a estar convocando para que favorecer este diálogo que nos quedó un poquito, bueno, pendiente para la próxima. Siempre está bueno eso, a mí me gusta. En las clases cuando doy también me está bueno seguir pensando, ¿no? Y vamos a seguir también, obviamente va a estar habilitado el chat, así que bueno, ahí invitaremos a todos y a todas a hacer las preguntas pertinentes. Muchas gracias.